Vamos a tratar de entrar en conversación para saber cómo podemos compartir el Evangelio con ese brazalete y con esas 4 figuras. Y la idea es que ustedes compartan el Evangelio con otra persona. Y cómo compartir el Evangelio hay muchos métodos. Quizá ya tengas el tuyo, pero si no tienes el tuyo, esta idea está diseñada para las personas que todavía no saben cómo aproximarse a alguien para compartir el Evangelio. ¿Sí? Entonces, esta es una idea de lo que podrían hacer, solamente es una idea de lo que podrían hacer para llegar a una casa si es que van a tocar puertas o introducirse con una persona. Voy a darle lectura a esto. Hola, mi nombre es, y si yo digo Joel, no tienen que ustedes ir a decir Joel, tienen que decir su propio nombre. ¿Sí? Entonces, hola, mi nombre es, y si van con alguien, regularmente aconsejo, y la Biblia más bien, yo no aconsejo, la Biblia aconseja, Jesús aconseja que vayan de 2 en 2. ¿Por qué? Porque es más saludable espiritual, en el sentido de que si tú te topas con alguien, sobre todo mujeres, que sea un abusador, por lo menos tienes una protección de alguien que va a hacer que se detenga y no pueda ser tan fácil un abuso. ¿Sí? O que quiera asaltarte, pues 2 se pueden defender mejor que 1. Entonces, es por eso que es mejor tener 2 que una sola persona yendo a compartir esto. ¿Sí? Y si alguien te acompaña, entonces dice su nombre, si es que uno se presentó, o el otro, si no, regularmente en una pareja casi siempre uno habla más que el otro, ¿right? Entonces puede ser, y mi amigo es, o mi amiga es, y puede decir el nombre. O la otra persona, y yo soy fulano de tal, ¿sí? El nombre de mi iglesia, o sea, porque de dónde vienen, quiénes son, pueden estar preguntando por qué tocaste mi puerta. Bueno, el nombre de mi iglesia es, y pueden decir el nombre de su iglesia a la que pertenecen. La otra parte es las 4 leyes espirituales. Y es ahí donde entra ya la cosa que me gustaría que me ayudaran a desarrollar. Eso yo lo pinté, por eso no está tan bueno, ¿sí? Para que haya una idea. La idea es similar a la de las brazaletes. Entonces, ustedes me van a ayudar a cómo compartir la palabra de Dios con estas imágenes que ustedes van a tener en los brazaletes de las mochilas que van a estar. En cada mochila va a haber un brazalete. Lo pueden sacar y le pueden decir, oye, ¿te gustaría saber qué es lo que dice este brazalete? Y le empezamos a decir lo que dice que este brazalete, y ahí es donde necesito su ayuda. Y ahí es donde la razón por la que estoy grabando. Quiero que otros escuchen por experiencias vivas o por ideas propias de ustedes lo que se podría compartir en ese tema. ¿Sí? La primera cosa, ¿qué es eso? Ok, empiecen, alguien levante la mano y dígame, ¿cómo podría compartir el Evangelio con esta palabra, empezando con esta palabra? ¿Alguien levanta la mano? Juan 3:16, okay. Que de tal, el corazón pues significa amor, y significa que Dios nos amó a todos, a todo el mundo. Eso podría ser. Ok, pasa Paula. Bienvenida. Hay una así aquí con estas chicas. Ok, ¿alguien más que quiera decirme algo más que se pueda hablar de ese tema? Necesito su ayuda. ¿Qué van a decir cuando estén ahí? No hay nada mayor que el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿por qué lo dices? Porque Él se entregó por todos, y el Señor Jesús murió por nuestros pecados, y nos transforma y nos amó a nosotros, pero a la vez nos hace amar a todos también. Ok, la figura original es un corazón, ¿verdad? La que tienen ahí en los brazaletes. El corazón, ¿qué significa entonces el corazón? Cuando le enseñamos la imagen de, oye, mírame el corazón, ¿sí? Empezamos con eso. ¿Qué más podríamos decir? Yo sé que hablase de Jesucristo, pero ¿puede ser Jesucristo o puede ser transformación? transformación? Dios puede transformar.
el corazón. En el mundo tenemos un corazón de piedra, un corazón duro, sin sentimientos, que creemos que es lo correcto, pero cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, es un corazón de carne, de sangre, vivo. Okay. Tenemos vida. Véanlo un poquito diferente. Esto significa el amor de Dios. Porque Jesucristo es muy específico y sí tiene razón, completamente. Pero creo que la mejor manera, una de las mejores maneras es hablar del amor de Dios. ¿Por qué podemos hablar con esta imagen del amor de Dios? ¿Por qué? Díganme razones por las que se puede hablar del amor de Dios. ¿Cómo puede la gente saber que Dios nos ama? Porque Él murió por nosotros. ¿Qué más? Pero basado en nuestro testimonio, decir lo que Él hizo, las bendiciones que trajo a nuestras vidas. Ok. Quiero que vean más palabras que puedan ayudar a entender el amor de Dios. El amor de Dios es más universal, o sea, todo. Cuando se habla de todo es que no hay excepción de persona, raza, color, ni nada, todo. Yep. Entonces, Dios ama a todo el mundo, sin importar de qué color seamos, Sin límites. sin importar qué religión tengamos, sin importar nada, Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. ¿Por qué más? Porque Él nos sostiene. Eso me gustaría que desarrollaran cuando están hablando con las personas, cuando están hablando del amor de Dios. Y van a ser más específicos, obviamente, Cristo, sí, pero tienen que empezar con algo general que no los va a asustar a las personas. Y la forma general es hablar de la universidad, eso, de Dios. El mensaje sí tiene que ser universal porque pues, no sabemos la persona que nos vamos a encontrar. A veces no sabemos del background, no sabemos de qué religión. No sé. Estamos tratando de hablar acerca de las cosas que podemos compartir cuando estamos hablando de este mensaje que tienen los brazaletes. Sí. Entonces, el primero era El amor de Dios. el amor de Dios. Recuerden, no podemos mencionar a Cristo todavía porque Cristo está en la tercera imagen. ¿Sí? Entonces sí, ahí podemos hablar todos los demás de Cristo, pero por ahorita tenemos que tratar de entrar como una forma universal. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me pueden decir del amor de Dios? ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Él murió en la cruz y que dio a su hijo. Todavía no. Todavía no. Esto es nada más el amor de Dios. Que si amamos a Dios, amamos al prójimo y al prójimo. Ese es un buen punto. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Sí. Pero ¿cómo se demuestra el amor de Dios hacia nosotros? Pues con sus milagros, con sus promesas. ¿Has recibido algún milagro? ¿Sí? Ok, eso es lo que vamos a decir. ¿Qué milagro he recibido? Fíjate que yo, y le dices lo que pasó. Dios me demostró que me amó de esa manera. ¿Sí se está entendiendo? Cuando hablamos del amor, ese es el punto del amor solamente. El amor de Dios para nosotros. Okay. ¿Alguna otra pregunta acerca del amor de Dios? ¿O alguna otra, alguien que quiera participar del amor de Dios? Voy a tener que ponerte en medio, Víctor. ¿Cómo tú puedes decir que Dios te ama? ¿Qué ha hecho por ti Dios? Bueno, cuando estamos en las mochilas y eso, le vamos a decir, digamos que, porque vamos a hablar con gente que todavía no conoce a Dios, no todos, esa es la intención. Ok, eso es una mentira porque sí todos conocen de Dios. Sí, pero no todos, pero no lo conocen como nosotros lo conocemos, o sea, lo conocen superficialmente. Ya, pues le podemos demostrar que por lo menos el amor de Dios en mi persona Ajá. es que voy a estar con ellos en ese momento repartiendo mochilas, que es lo que Dios hace, ¿entiendes? Es repartiendo amor. Eso es un buen punto. Yo estoy viniendo aquí contigo porque Dios me amó y quiero demostrarte el amor de Dios. Okay. Eso es un buen punto. Sí. Denme otros puntos similares. A ver, y tu punto de los milagros es una buena idea también. Podríamos hablar acerca de lo especial que eres para Dios.
Porque nosotros somos su creación especial y decir, Dios no te ha dejado y Él te ama y Él conoce tu corazón y tus necesidades y Él tiene muchas cosas para darte. Lo primero es el amor, que es el único que llena. Okay. El amor de Dios nos hace tener compasión, misericordia. Ok, ese es otro punto importante. ¿De dónde viene la misericordia y la compasión si no es que de Dios? Sí, amén. Porque Dios nos tiene compasión para nosotros y misericordia para nosotros, nosotros también podemos tener misericordia para otros. O sea, cosas así son las palabras con las que van a introducir este primer tema del amor. ¿Sí? Todavía no mencionan a Jesucristo porque Jesucristo es el tercer punto. Entonces no se adelanten al paso 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí, segundo punto entonces. El amigo que le pedí que pintara me hizo ese dibujo. Es un símbolo de división y está como rasgada la pared. ¿Sí? Ok, la división. Ahora, otras personas que no han hablado, me gustaría que colaboraran y me dijeran qué significa o cómo puede hablarse de la división en el brazalete que van a recibir. Bueno, yo creo que el pecado nos separa del amor de Dios, ¿no? Ok, Dios nos ama mucho, divide. pero ¿qué nos separa entonces? Pues el pecado nos separa Okay, de ¿y Dios. qué es el pecado? Pues cuando usted no ha aceptado ni se ha arrepentido de sus pecados. Cuando estamos haciendo cosas fuera de lo que Dios... Okay, en muchos de los sermones, los pastores tenemos la mala idea de que todos entienden nuestro vocabulario. Y si viene una persona que no sabe nada del Evangelio y tú le hablas de los pecados suyos, van a decir, bueno, sí, pero ¿qué exactamente? Entonces, eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Qué es pecado? Pastor Andy, ayúdanos un poquito. Dice errar al blanco, una de las definiciones, errar al blanco. ¿Cómo se puede decir de una manera más entendible para una persona que no sabe qué es pecado? Aunque sabe que todos pecamos, pero no sabe qué es pecado exactamente. Bueno, esto, desde un principio, después de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, de ahí para adelante, todo lo que el hombre en sí es. El hombre piensa, el hombre hace, dice, ninguno es bueno. La Escritura nos dice, podríamos decir que en el signo que usted tiene ahí, pastor, podríamos decir que nosotros después de la creación, después de la caída del hombre, nosotros le dimos la espalda a Dios. Hicimos lo malo. No sé si habría que desmenuzar un poquito más. ¿Alguien que diga en otras palabras lo mismo que dijo el pastor? Como nuestras faltas. Nuestras faltas. ¿Cómo nos separan nuestras faltas de Dios? ¿O por qué nos separan nuestras faltas de Dios? Que no es lo correcto. Ok. Entonces hay algo correcto y algo incorrecto. ¿Alguien más que me ayude con esa idea de separación? Nuestras ¿Separa de qué? acciones y nuestras actitudes. Nuestras buenas decisiones y nuestras malas decisiones. Ya. Y va más allá de lo que hacemos exteriormente. Porque podemos parecer todos limpiecitos y santos y todo. Okay. Dios va a las intenciones del corazón. Es más profundo que nada más superficialmente. Se puede hacer la misma acción con intenciones diferentes. Por ejemplo, vas por la calle y ves a un hombre pidiendo dinero y tú puedes sacar tus $5, casi se lo enseñas a todos que en $5 para que vean todos que yo te di. Y otra persona puede pasar y también sacar su billete de 5. Eso a lo mejor no comió, te voy a ayudar. Los mismos $5, la misma persona pidiendo $5, pero con actitudes diferentes. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Todo lo que es incorrecto, todo lo malo es pecado.
Entonces, cuando hablamos del pecado, tenemos que hablar de la separación del hombre. ¿Por qué nos separa de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué el pecado nos separa de Dios? ¿Por qué Dios es Santo. y porque no puede el hombre estar limpio sin alguien que le limpie? Y todo lo que hacemos para desobedecer a Dios y dentro del corazón y las intenciones nos hace separarnos de Dios. Y tenemos que hablar de eso, de la santidad de Dios. Cuando hablamos de la separación, nada más, pues te separa y Dios es santo y no quiere estar cerca de gente que está ensuciada y no queriendo cambiar de opinión. Todo lo que hacemos nosotros nos separa de Dios. ¿Alguien más puede decirme otras palabras de eso? Yo al momento de hablarles a las personas de Dios, de Cristo, yo lo primero que les pregunto es, ¿tú crees que estás bien con Dios? Y ellos te van a decir, no, yo creo que sí. Y les voy a preguntar, ¿por qué tú crees que estás bien con Dios? Y entonces ellos, no, pues Dios sabe que, siempre te van a decir, Dios sabe que yo lo amo. Digo, ok, ahora vamos a mostrar si verdaderamente lo amas. Entonces le digo, ¿tú tomas hasta emborracharse? Pues sí. Ok, ¿tú pecas al odiar a alguien o hablar mal de alguien? No, pues sí. ¿Y tú vas y haces injusticias? No, sí. Y cosas así, ¿no? Entonces, y les digo, ahora dime, ¿eso es mostrarle amor a tu padre? Y entonces le digo, ahora te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que está bien con Dios? Y la persona, van dos o más personas que se los digo y ellos me dicen, no. Le digo, ok, arrepiéntete. Ok, fíjate que lo que está diciendo ahí es una cosa práctica. Entonces no vamos a repetir frases que aprendimos en la iglesia. Vamos a aprender cosas prácticas. Vamos a tratar de hablarle de personas. No vas a hacer un sermón y predicarles. Vas a hablarles como gente común y que tiene que entender qué es pecado. Y si no podemos saber qué es pecado y explicar qué es pecado, no vamos a poder decirle que se separa de Dios. Tenemos que explicarles y ese es un buen ejemplo para explicarles. Algo más para añadir, y es algo que me ha ayudado, es igual que Ceci, hablar acerca de los 10 mandamientos. Creo que toda la gente conoce los 10 mandamientos. Es algo que muchas gente lo tiene, ¿no? Es bíblico. Entonces, algo que pudiéramos hacer es no robarás. Ok, entonces tú te consideras una buena persona y uno de los mandamientos es no robarás. ¿Algún día has robado? No. Bueno, no has robado, pero ¿qué tal si, no sé, te quedaste con el cambio de tu mamá, ¿no? O, por ejemplo, no sé, ¿has mentido? No. Bueno, dije una mentirita ahí como para que, entonces eso nos va alejando y eso es obviamente algo que no le agrada a Dios. Son cosas como muy de la vida cotidiana y eso es como, ok, ¿y ahora qué tengo que hacer para limpiarme, para ya no hacer eso, ¿no? Ok, el pecado es como esta hoja, dijéramos. Dijéramos que ese es pecado. ¿Sí? Si le quito un pedacito a esta hoja, ¿eso ya no es pecado entonces? ¿O sigue siendo pecado? Sí. Las mentiras grandes y las mentiras chiquitas son lo mismo. Robarse $1 millón y robarse $1 es lo mismo. Qué sé yo, odiar poquito, odiar mucho es lo mismo. Todo eso nos separa del amor de Dios. Es más, pueden agarrar esta hoja y llevarse una hoja también. Fíjate, una hoja y la partes y ¿tú crees que eso ya no es hoja entonces? Sigue siendo una hoja todavía. La parte importante, pero según el brazalete, el tercer dibujo es La cruz. una cruz. Okay. Esto es un dibujo de arte nada más. Un amigo que es buen pintor, bueno, le gusta dibujar y me hizo estos dibujos, pero la mantita esa está de más. ¿Saben qué significa la manta? ¿No han visto nunca una iglesia que tiene una cruz y con una manta? ¿Qué significa la manta?
No han pensado Me eso. doy, dice el chavo, me doy. Significa, es como la vestimenta de Jesús, porque Jesús resucitó. La manta significa la resurrección de Jesús. ¿Y saben por qué los cristianos no tenemos a Cristo aquí crucificado? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y cuando nosotros los cristianos tenemos una cruz, debe de estar vacía porque Cristo ya no está muerto, está vivo. ¿Sí? Entonces por eso nosotros usamos la cruz, así como la ven ustedes ahí en el brazalete. La cruz no tiene un Jesucristo como la Iglesia Católica lo tiene. No tiene tal porque Jesucristo resucitó. Y eso nada más es un simbolismo de la resurrección. La manta blanca esa, el sudario que se quitó y dijo, no lo necesito más. Eso es el simbolismo de la manta que le ponen a la cruz. Pero cuando hablamos de la cruz, ahí ya creo que ya todos debemos saber algo, ¿no? Niñas, ¿ustedes saben qué significa la cruz? ¿Hablan español? Sí. Ok. Donde murió Jesús. Ok. ¿Y qué significa entonces, aparte de eso? Sí puedo decir algo. ¿Sí? Bueno, todo lo que los hermanos decimos en verdad sí hay toda razón, pero creo que tenemos que centrarnos en los 4 cuadros, ¿no? Y yo, a mi parecer, le dijera, porque es corto tiempo, basado en el primer cuadro, te voy a demostrar cómo Dios te amó. Y en el momento que te amó, te mostró una acción. Y ahí viene la misericordia. Aunque en el segundo cuadro, aunque estábamos separados de Cristo por nuestro pecado. Pero en el tercer cuadro, Dios mostró ese amor mandando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Creo que para mí sería tratar de reducir lo más poco, porque como dicen los hermanos, no todos tienen esa intención a veces de escuchar. Entonces cuando unas palabras son precisas y centradas, la semilla está puesta. Ok, ya, pues es válido también. Casi, bueno, sumarizando eso, estábamos separados, aquí estaba el puente, la división, yo estaba hablando antes, Nos separó, sí. y entonces, pero vino la cruz, la muerte del Señor Jesús, ya puso el puente y somos salvos. ¿Alguien más puede decir algo de eso? ¿De la salvación? ¿Salvación? Cristo ya pagó el precio de nuestros errores. El precio de nuestros errores, otro simbolismo que se usa la Iglesia. La cruz simboliza la restauración con Dios. Cristo murió por nosotros. Ahí sí le pueden decir eso. Cristo te ama porque murió por ti. ¿Sí? Ahí sí le pueden decir todo eso. Sí saben cuál es el simbolismo de la cruz, ¿verdad? Del suelo surge para arriba, es amar a Dios. Y surge para los lados, es amar a tu prójimo, como a ti mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Es el simbolismo de la cruz también. También lo pueden apuntar si quieren, lo pueden usar también. ¿Sí? Pero tienen que hablar de por qué la cruz es importante. O sea, por qué Cristo es importante. Pagó el precio, dice. ¿Cuál precio? Pues el precio de que el hombre tenía que pagar. ¿Sí? Si nosotros no podemos hacer nada para poder salvarnos, excepto depender de la misericordia de Dios al aceptar a Cristo y decirle, yo quiero caminar tus caminos. ¿Alguien más puede decir? ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decir de la cruz? Y si tienen versículos bíblicos todavía mejor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. La vida eterna la tenemos por medio de la cruz. Él vino, dio al mundo para que podamos ser salvos. La última figura. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Cómo puedo obtener la salvación? Como tú puedes obtener, o sea, no ya tú, porque espero que ya la tengas tú cuando vas a predicar. ¿Sí? Ok, ¿saben qué es ese símbolo? El signo de interrogación. ¿Y qué significa? Era una pregunta. Es una pregunta. ¿Qué después? Y esto lo tiene el brazalete, ¿ok? ¿Qué después de eso? Aunque les voy a decir, mi amigo es tan artístico que me dijo, esto es como en español, ¿sí?
Esto es japonés, la misma frase, el mismo símbolo, pero en japonés. Esto es en inglés, porque ves que en inglés nada más ponen el final, no ponen el principio. Y esto es en griego, así se pone en griego el símbolo de interrogación, y eso es en tailandés. Bien artístico, mi amigo. Entonces, si encuentran un japonesito, pues a lo mejor le pueden enseñar también, pero eso no viene ahí. ¿Sí? Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa esto que te acabo de decir? Esa es una pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar ahora tú? Es otra pregunta. ¿Qué otras preguntas pueden surgir de esta pregunta que está como símbolo de interrogación? ¿Qué camino quieres tomar? ¿Qué camino quieres tomar? ¿Crees que estás listo para arrepentirte? ¿Crees que estás listo para arrepentirte? Hoy, ¿sí? no mañana. ¿Sí? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Sabes para dónde te vas si mueres? ¿Sabes para dónde vas si mueres? ¿O quieres tener una mejor relación con Cristo? ¿Quieres tener una mejor relación con Cristo? ¿Ya? O sea que no solamente se queden cortos, pueden decir todas esas preguntas ahí una tras otra, o como Dios, el Espíritu Santo les vaya guiando, ahí pueden ir surgiendo preguntas. No tienen que nada más decirle una pregunta que te enseñó el pastor, que te dijo que tienes que ir a predicar de esa manera. Puedes sacar infinidad de cosas con esta imagen. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces hay 1000 palabras para decir lo mismo, pero la importancia es ¿qué después de eso?